después me lo repiten, hermano, porque es bueno, ¿verdad? Motivarnos. Entonces, oía la parte al final de que el hermano dice que con el tiempo hemos oído, ¿verdad? Que nos conocemos gente mutua, que hemos estado bregando en proyectos. Entonces, yo me reía porque en vez de que eso cree algún tipo de pretensión en uno, ¿verdad? De que uno es famoso, te conocen. Lo que primero que me viene a la mente es que en este caminar de tener una visión clara y definida de nuestro llamado misionero, no somos tantos, hermanos, somos poquitos. Yo me apena no haber conocido este grupo antes, pero ya nos conocimos. Este pequeño libro es de por vida. Entonces, lo que implica que nos vamos a estar viendo, nos vamos a estar comunicando, porque cometemos el error a veces los creyentes y más los líderes y pastores, que estamos bien motivados con algo, que creemos que todo el mundo tiene la misma motivación y no es así, no es así. Por esto es que Dios nos inquieta a Comina, Storyline, a nosotros en el ministerio, sacar este tiempo. Después de muchos años en el Señor, uno entiende que todos somos tentados en tres cosas, dice la Escritura. El deseo de los ojos, el deseo de la carne y la vanagloria de la vida. Fue las mismas tres tentaciones que tuvo Jesús. Después en segunda de Pedro la Biblia lo vuelve a decir. El hombre, y en el caso de nosotros, ¿verdad? Cuando digo nosotros los líderes, yo creo que el bombardeo mayor, el deseo de los ojos siempre está por ahí, el deseo de la carne, pero la mayoría de nosotros aprendemos a cuidarnos ahí porque sabemos que el día que caes en uno de esos queda frito. Y entonces, pues uno tiende a cuidarse mucho. Pero la parte tercera, la vanagloria de la vida, es algo que es un pecado como tan oculto, tan adentro de nuestro corazón. Este deseo de a veces involucrarnos en cosas, aún en misiones, por las razones equivocadas. Esto no tiene que ver con que la gente reconozca quién eres, digan, wow, qué tremendo el hermano que está envuelto en misiones. Somos los menos. Al final en la Escritura, aquellas personas comprometidas, hay una tendencia a que vamos a ser perseguidos, aún dentro de la misma iglesia, eso está en Apocalipsis. No vamos a ser los más famosos. El ministerio, mientras más profundo, más sacrificado, eso nos lo enseñó el maestro cuando lavó los pies a los discípulos y le acordó que lo mismo que él había vivido, ellos lo iban a vivir. Y se vieron igual, muchos de ellos perseguidos, sacrificados. Esto no se trata de un grupo élite que sabemos de misiones y nos sentimos, porque esa es la vanagloria de la vida. Es todo lo contrario. El ejemplo del Señor implica sacrificio, implica dejar. No se está hablando de que la gente me dé dinero para misiones, sino que yo ponga mi dinero para misiones y sea el ejemplo. Y esto es diferente. El asunto misionero a través de los últimos años ha sufrido más que directamente ataques del enemigo. Ha sido lo mismo que le ha pasado a la iglesia en general, el asunto de licuar el mensaje del evangelio. Cuando digo licuar, ha habido movimientos misioneros, ha habido muchos seminarios, que en muchos casos se ha convertido hasta en cliché evangélico. No, yo cogí tal curso y ya yo pasé perspectiva. Y yo hice esto, hice lo otro. Y cuando venimos a ver, convertimos esto no en lo que el Señor quiere que, ¿verdad?, que nosotros hagamos, que no seamos oidores de un seminario más, sino que seamos hacedores de la palabra. Así que todo lo que compartimos tiene como pretensión, como yo dije al principio, que te ubiques como parte de la historia. Yo soy profesor, no soy profesor, ¿verdad? Soy ingeniero eléctrico, pero profesor de pasión toda mi vida. Bueno, di clase en el colegio de Mayagüez, en ingeniería muchos años también. Y de vez en cuando me veo medio bajito en dinero, cojo hay alguna clase por ahí para mejorar mis finanzas. Pero me gusta, me apasiona enseñar, enseño. En cuanto seminario me invitan, voy. Y voy por la pasión. Trato de cuidarme mucho, de nunca ir por la ofrenda. Para mantener mi corazón limpio, ¿verdad? Y puro delante del Señor.
Pero dentro de esto, como maestro, me gusta interactuar con los estudiantes, así que esta mañana luchaba por esta clase y decía, Señor, pero es que yo quiero ya no verlos como un seminario, quiero verlos como estudiantes. Así que vencí eso. Al final de la clase les voy a dar una asignación para que la hagan en la semana y se la entreguen al hermano Mauricio, se la mandan por email. Ahorita les voy a dar la explicación, pero es que me muero por ser profesor y los veo como estudiantes, y si no doy asignaciones ni exámenes, pues me siento mal, me siento que no estoy haciendo mi trabajo. Así que ustedes me perdonan esa y les voy a dar una asignación. Así, es más, se las voy a dar ahora, escriban la asignación. Dale, para después no se nos vaya a olvidar. La asignación usted me va a hacer en un párrafo. Por ahí está la información de Mauricio, se la envía. Usted va a mandar en no más de una página cómo lo que usted ha recibido, que quizás es parte de lo que usted testificó ahorita, hasta ahora, y hemos refrescado en misiones, cómo usted puede desarrollar o cambiar algunos aspectos, tanto en su ministerio o en su iglesia, para enfatizar la obra misionera. Lo repito, aplicando lo que hemos aprendido hasta ahora, no más de una página, ¿qué cosas usted puede desarrollar o puede cambiar en su iglesia o su ministerio para enfatizar la obra misionera? Asegure cuando ponga la dirección, me dé alguna manera de contactarle a usted. Ahí está la asignación, se la repite el hermano. Por lo menos su nombre y su email, porque así puedo interactuar con usted y contestarle o repasarle, y el hermano me las hace llegar. Yo las repaso acá y le pongo mis notas y le escribo si tengo que escribirle, ¿verdad? Y de eso, pues, así nos mantenemos conectados durante la semana, aunque no nos veamos. Mejor enviarla por email, por ahí está la información. La tiene otra vez, sino antes de que se vaya la pide si no la pudo copiar, con calma, y nos envía, ¿verdad? Y empezamos a ubicar esta clase no solamente en teoría, sino hacer algo más real. Me reía cuando entré y oía lo de que nos encontramos y nos conocemos. Una de las experiencias más curiosas que yo estaba es que yo estuve en una reunión, hace unos cuantos años atrás, y la reunión fue en Corea, y nos invitaron a 2 personas de cada país a escuchar sobre cómo el evangelio había transformado Corea del Sur. Y fue una experiencia bien linda. Nos llevaron al Senado, conocimos los políticos en Corea y el testimonio de cristianos en todas las áreas, político, comercio, cómo la iglesia se había introducido en Corea y había transformado Corea. Fue impresionante porque supe la historia de la finca de Canaán. Los que no la buscan en internet, así mismo se llama el Canaan Farm. Fue un viejito misionero en las montañas de Corea, cuando la época del hambre, que me acuerdo que Corea salía en las páginas de Life, que salían los nenes, que los papás los tiraban en la carretera porque no había forma de alimentarlos, los niños estaban muriendo de hambre. Entonces hay una foto de Life bien impresionante que se ve los niños muriendo solos en la calle y nadie los podía coger porque no había forma de alimentarlos. Impresionante. Y este hermano se fue a las montañas de Corea con una trompeta. Él tocaba trompeta y empezó a recibir niños en esas montañas de Corea. Y estando ahí, yo lo conocí, fui a la finca, inclusive dormí en la finca Canaán. Nos llevaron una cosa impresionante. A las 5 de la mañana los nenes nos levantaban para darnos el desayuno a todos, uno por uno en el cuarto. Pero oí la historia, como un señor con una trompeta metido en las montañas empezó a coger niños y les enseñaba 2 cosas, música y un discipulado espiritual. Empezó a hacer una misión social y eso me lo están diciendo en el Senado de Corea. O sea, están contándonos la historia, no en la finca. Después nos llevaron a la finca Canaán. Y allí oí la historia de cómo aquel señor con una trompeta, que era lo único, y unas clasecitas bíblicas,
empezaron la gente a mandar los niños, se los llevaba a una finca que él tenía. Eventualmente esta finca se llama el Proyecto Canaán, que ahora mismo esa finca en unos 40 años, él puso fincas en Rusia, en Centro Asia. O sea, el ministerio salió de Corea hace mucho tiempo, pero empezó allí, en Corea. Y estos niños empezaron a cambiar y de ahí empezaron a salir gente, porque él enseñaba que teníamos que ser parte de la sociedad, la visión de que los cristianos no nos podíamos quedar amontonados en un sitio, y de eso vamos a estar hablando ahora, sino que el llamado de ellos era prepararlos, los graduaba, creo que eran 2 años nada más estar en esa escuela, y de ahí los mandaba para todos lados en Corea del Sur. Y está reconociendo el gobierno ese día, que ahí fue que nos invitaron, le estaban dando un homenaje, ya él murió, eso fue hace unos cuantos añitos, le estaban dando un homenaje porque el cambio de toda Corea del Sur comenzó con un hombre y un ministerio con niños en la montaña. Yo lo vi cómo le empezó a enseñarles a hacer mermelada, porque ellos pasaban hambre, para que no pasaran hambre, les enseñó a hacer mermelada de batata, que era lo más famoso allá en Corea del Sur. Y los niños tenían toda mermelada, de eso comían, le daban a su familia, y empezó a crecer este movimiento tan fuerte en Corea. Hoy por hoy, Corea está entre las primeras 5 naciones más poderosas del mundo. La fuerza evangélica misionera más grande conocida, o de las más grandes, yo sé que ustedes tienen que haber visto coreanos por ahí ya dando vueltas. Te metes en el campo misionero y te vas a encontrar misiones allá en el Amazonas. Ellos fueron los que se quedaron después que el gobierno de Chávez sacó a nuevas tribus. Quien entró y se quedó fue la misión de Corea en el Amazonas. Ahí están los coreanos trabajando con las diferentes tribus. Y por asuntos de negocio, Chávez nunca los sacó a ellos. Ahí están, evangelizando. Hay obras, yo he ido, los he visitado. Esto comienza con una motivación personal, en cosas sencillas, porque nosotros solo somos meros instrumentos del Señor. Aquí no hay hueco ni espacio para robarle la gloria a Dios, porque Dios es bien celoso con eso. Así que nos cuidamos de esto, pero es bien lindo cuando nosotros nos volvemos a reencontrar, porque tenemos la misma pasión, es bíblica y no somos tantos. Vas a ver que en la escritura, en la historia de Dios, siempre Dios bregó con un remanente. Y un remanente era un grupo fiel pequeño, que en momentos dados casi desaparecía, como le pasó a los discípulos en la cruz, que desaparecieron momentáneamente, pero un poquito después descendió el Espíritu Santo y fueron esparcidos por toda la tierra. Siempre el plan de Dios es igual, es usar un grupo de gente fieles, que no les roban la gloria a Él, que no quieren fama para ellos mismos ni que la gente los reconozca, sino que todo lo que Dios haga con nosotros lo glorifique a Él. Y ahí comienza esto. Me acuerdo, y para mí fue bien emocionante, que yo me sentaba allí en el Senado de Corea diciendo, wow, si mi mamá me viera aquí sentado, porque imagínate, yo les contaba que yo vengo de una familia bien pobre. Y yo pensaba acá, yo viejo ya, pero pensando qué orgullosa. Mi mamá estaba viva, pero mi mamá siempre anda en otra nube. Yo decía, qué bueno sería que mi mamá me viera aquí. Y yo, tú sabes, pensando en mí mismo, decía, wow, pero es que yo estoy aquí en un país que nadie me conoce, aquí nadie sabe quién soy, yo no sé ni cómo fue que me invitaron a mí. Pero después que terminamos ahí, teníamos una misión, una escuelita de misiones en Malasia. Y volamos de Corea del Sur y nos fuimos a Malasia. Y el primer día que llegamos a Malasia, fuimos a comer a un restaurante que ahí me di cuenta que era budista por los adornos, los dioses. Por allí todo el budismo es bien fuerte. Y cuando me siento, y llegamos al restaurante casi vacío, yo siento que de la parte de atrás del restaurante yo oigo una voz que me dice Tolentino. Y yo dije, yo estoy oyendo mal. Esa palabra en Malasia parece que se parece a mi apellido, Tolentino. Y volví a oírme a mi nombre, Tolentino. Y cuando miré, el gerente del restaurante había estado conmigo en Brasil, en Comibán, en Brasil.
había sido estudiante de los grupitos, los que fueron a Comiván, y hacíamos unos grupos de trabajo. Yo estaba a cargo de un grupo y él estuvo allí. Dios lo tocó, lo llevó a Malasia. Él, aparte de trabajar en una misión oculta, porque en Malasia la cosa es difícil, él se hizo gerente de ese restaurante y desde el restaurante él evangeliza allí en Malasia. Y de tantos miles y miles y miles de restaurantes en Malasia, escogimos ese para ir a almorzar ese día. Y allí me encontré un muchacho que nos conocimos en Brasil, en Comiván. ¿Cuándo fue eso, Mauricio? No me acuerdo. Yo creo que en los 90 al principio, o al finales de los, no me acuerdo. Pero fue el Comiván que se dio en Brasil. Creo que 86, ¿no fue? 86, exactamente. Fue en el 86. Y estoy hablando que nos encontramos en el 2008 en Malasia. Y allí Dios lo tenía. Ese día yo estoy sentado ahí pensando, espérate, esto ni pueden ser casualidades. Y Dios tiene un plan que no hay quien lo quite. Y cuando Dios nos une, nos reencontramos en el Señor. Allí lloramos, nos abrazamos y hablamos y planificamos y buscamos ayuda, y buscamos contacto. ¿Qué nos pasó ese ratito que estábamos en el restaurante? Como yo, un trigueñito de Guaynabo, Puerto Rico, de un barrio que nadie conoce, si le digo el nombre, se iba a reencontrar con alguien en un restaurante en Malasia que nos habíamos conocido previamente a Brasil. No me diga a mí usted que eso son casualidades. En el Señor no las hay. Somos parte de un plan, somos parte de una historia. Y lo importante, hermano, es que ya empiecemos a reconocer eso. Por eso cuando escriba en ese papel, acuérdese ponerme eso. ¿Usted le puede abrir el micrófono a Alicia? Alicia, vamos a orar, Alicia Cruz, para que ella nos ora y nos dirija en oración para comenzar esta parte. ¿Está bien, Alicia? Es que tú eres la primera que aparece después de mí en la cámara, así que te tocó. Vamos a orar y comenzamos. Amado Padre, gracias, Señor, por este nuevo día, por esta nueva oportunidad de vida, por sostenernos en ella, Señor, por este corazón que has dispuesto, Padre, a estar en comunión con los hermanos. Gracias, Señor, por la vida de nuestro hermano Tolentino, a quien tú le has levantado hoy, Señor, para que nos comparta de sus experiencias y nos anime, Señor, a seguir haciendo tu voluntad en nuestras vidas. Y, Señor, también muchas gracias por el Espíritu Santo que tú nos has dado a todos, Padre, porque de esta manera nosotros podemos insertarnos en la historia que tú tienes para nosotros. Gracias, Dios, por esta reunión. Bendice a todos mis hermanos. Háblanos, Padre, a través de nuestro hermano y a través de nuestro Espíritu Santo. Gracias, Dios, en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Amén. Amén, hermano. Y no perdemos nunca de perspectiva que Dios tiene un plan con nosotros. Lo que pasa, y eso está en la Escritura, quizá lo que quiero acordarles es que a veces la única manera que nosotros no entramos al plan de Dios con nosotros es que insistimos en nuestros propios planes. Y si algo Dios no hace es obligarnos. Entonces, en el crecer cristiano, en aprender y acercarnos a la cruz, nos enseña que esto no se trata de nosotros. Que inclusive ser cristiano implica, Lucas 9:25, no hay otra manera de yo ser cristiano si yo no estoy dispuesto a coger lo que yo soy, lo que yo quiero, y clavarlo juntamente a la cruz. Él dice que si alguno quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y me sigue. Así que esto no es solamente coger un seminario, esto es aprender, sí, refrescar, sí, pero esto va cogido de la mano con nuestro crecer diario, y nuestro crecer diario es morir todos los días. No hay manera que Dios te muestre su plan si un poquito de ti no muere. ¿Se acuerdan del caso de Juan el Bautista? Que la gente le fue a reclamar, wow, Juan, con tu ministerio tan tremendo que tú tienes, un profeta reconocido,
Y hay otro por ahí que está hablando y la gente lo está siguiendo. Y Juan, me imagino que se sonrió así bien sarcástico, como yo siempre pensé que Juan era como sarcástico. Y le dijo, sí, porque es necesario que yo mengüe para que él crezca, ¿verdad? Para que la obra de Dios se haga, la de nosotros tiene que menguar. Entonces es importante que durante todos estos seminarios y todas las experiencias que usted tenga, las aplique quitando sus planes o estando dispuesto a dejar sus planes a un lado, hermano, para hacer la voluntad de Dios. Conociendo que en la historia bíblica hay muchos modelos que nos enseñan lo que Dios va a hacer con nosotros. Ejemplo, dice la Biblia que Dios coge lo que el mundo no mira, es lo que Dios es especialista en coger lo que no es práctico. Ejemplo, utilizar una mujer para que diera luz cuando no podía dar la luz, porque normalmente a cierta edad nosotros decimos, ya yo estoy viejo para eso. Y como nosotros decimos mucho, ya yo estoy viejo para eso, hay unas pequeñas historias en la Biblia donde Dios llamó después de los 84 años y hizo parir después de los 90 para acordarnos que el que hace la obra es Él y que no depende de lo que hayamos vivido hasta el día de hoy, que nuestro pasado, como el pasado de Jesús mismo, fue controversial, que si me divorcié, que si no me divorcié, que va a decir la gente, que tengo problemas. El Señor es un experto en coger nuestro pasado y usarlo a nuestro favor. Porque cuando mandó a su hijo, se encargó de ponerlo en un linaje donde había una prostituta, un mentiroso y toda la historia que usted puede ver en la genealogía de Jesús, para acordarnos que cuando Dios nos llama, nuestro pasado, Él lo va a usar a nuestro favor. Y nuestras experiencias nos enseñan la gracia de Dios, de dónde Dios nos sacó, lo que vivimos. Y hoy en día estamos aquí cogiendo un seminario. Esto no es un reflejo de la gracia de Dios. Como Dios nos cogió a muchos que no debiéramos estar aquí. Quizás debiéramos estar en un manicomio o cogiendo tratamiento por todas las crisis que hemos vivido, pero no estamos en un manicomio. Estamos aquí, Dios nos está diciendo que nos está llamando hoy a ser parte de la historia. Les dije que la historia se divide, ¿verdad? Repasando eso, de un inicio donde, ¿verdad? Cuando usted ve una historia, primero habla del principio, donde comienza la historia. Después hay lo que se llama el plot, ¿no? Lo que va a suceder. En la Biblia, cuando usted ve la Biblia, desde Génesis 12 hasta Judas, es lo que es la trama. Ajá, gloria a Dios. No lo entendí bien, pero vale. Es que estoy en el celular y pongo en la cámara, pero después chequeamos eso. Pero la realidad es que si usted ve la historia, desde el principio nos muestra el plan original, nos muestra cómo sucede. Cuando lea la Biblia, léala así, léala desde Génesis 12 a Judas, viendo la historia y lo que Dios nos quiere enseñar. Y obviamente el último libro, que es Apocalipsis, nos habla de la conclusión de la historia, que nosotros empezamos esta clase trayendo el final para que no perdamos de perspectiva que aunque a veces la trama se vuelve media complicada, el final ya está definido. Nosotros ya sabemos cómo va a acabar esta historia. Y como sabemos cómo va a acabar esta historia, es más fácil para nosotros ubicarnos dentro de la historia, porque es bien tremendo en la gracia, en el Nuevo Testamento, la Biblia nos hizo énfasis, ¿verdad? Cuando Jesús le lavó los pies a los discípulos, que terminó diciendo, después de mis 3 años y medio, que yo vine a sanar al enfermo, a levantar al caído, ejemplos he dado, no solamente de los pies, era lo que simbolizaba el lavatorio de pies. Y él le dice, ejemplos he dado para que como yo he hecho en estos 3 años y medio que he estado con ustedes, vosotros también hagáis. No solamente era lavarse los pies, fue vivir lo que él hizo en 3 años y medio. Y yo me tengo que ir y le voy a mandar un consolador, no solamente para ustedes, dice la Escritura, lo leímos el verso también, sino para los que han de venir, que somos quienes, que somos nosotros. Así que ahí está Jesús concluyendo su parte en la historia, que fue lo último que leímos, el mensaje de redención, que Dios es un Dios redentor, su Hijo es un Hijo redentor, y nos está entregando a nosotros.
Yo quiero que miremos un momentito. Hay un video de esta parte, es que no lo dimos en la clase pasada porque tuvimos unas situaciones técnicas, pero es tan rápido, me gustaría si lo puede pasar, hermano, porque nos ayuda a ver esto que yo acabo de decirle de una manera un poquito más visual a través del video. ¿Lo tiene por ahí? Sí, Es señor. el segundo dentro de los 3 que tenemos por ahí. Y justo a la medida en que nos familiarizamos con la historia de la Biblia, somos conscientes de que no somos meramente observadores pasivos de los acontecimientos que se desarrollan, pero más bien somos participantes en la historia de Dios. Desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios tiene la misión de restaurar la humanidad y reconstruir el mundo perdido y que está quebrantado. Como cualquier buen libro, la Biblia tiene una introducción, un argumento lleno de tensión y una conclusión. Al principio de la historia de Dios encontramos el mandato de Dios a Adán: fructifica y multiplícate y llena la tierra. Y el deseo de Dios era que su gloria se refleje por toda la tierra en la vida de todas las personas. Y Adán y Eva entonces, ¿qué hicieron? Desobedecieron el mandato de Dios. Y la comunión con Él fue entonces quebrantada. Y desde Génesis 11 observamos que este patrón de que el hombre desafía a Dios continúa, y en vez de esparcirse por toda la tierra, las personas deciden quedarse en un lugar para hacerse un solo hombre. La respuesta entonces justa de Dios es dividir a la humanidad en 70 naciones que buscaban su propio nombre y no el nombre de Dios. Entonces la misión de Dios toma un impulso diferente en Génesis capítulo 12. Es cuando Dios separa a Abraham y lo llama para adorarle y para servirle solamente a él. Dios bendecirá a Abraham con tierras y descendientes y un legado espiritual, y lo coloca para ser una bendición para todas las naciones de la tierra. Y a lo largo del resto de la Biblia, esta promesa se refleja en una historia tras otra. Dios está dispuesto a bendecir a todas las naciones y su método será su pueblo. La nación de Israel, que son los descendientes de Abraham, se convierten entonces en un socio de Dios en la misión de Dios. A pesar de que faltan una y otra vez, Israel estaba destinado para ser un pueblo misionero en la tierra que Dios les había señalado. La culminación del plan redentor de Dios finalmente se encuentra en su Hijo Jesús. Jesús, Dios hecho hombre, vino para vivir entre nosotros a este mundo, para mostrarnos cómo era Dios. Y en la última instancia, para tomar la carga y la pena del pecado sobre sí mismo. Después de conquistar el pecado y la muerte en la cruz del Calvario, Jesús se levantó de la tumba y puso en marcha a sus discípulos para después ascender al cielo y hacer que sus discípulos recorrieran todos los confines de la tierra, cumpliendo así el mandato de Génesis. Id y multiplicaos y llenad la tierra. Todo esto estará listo para el cumplimiento de la misión de Dios, y la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios, como las aguas cubren el mar. Así Dios desea y está dispuesto y quiere que todos los pueblos lo conozcan y puedan gozar de Él para siempre. Este es el lazo que une a todas las historias de un principio a fin. La historia de la Biblia refleja el espíritu de las misiones en el núcleo de Dios. Este es un Dios misionero que nos invita a unirnos a Él y a desempeñar nuestro papel en su historia de rescate. Amén. Ok, pastor, usted me dice que Vale. seguimos con el PowerPoint. Sí, Génesis 1:28. Vamos a ponerlo, si lo quiere buscar en su Biblia, también lo podemos ahí. Génesis 1:28, yo lo leo. Déjame. Aquí está, Génesis 1:28. Dice: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Primer capítulo de Génesis. Yo no sé cuántas veces usted ha leído la Biblia, yo no me acuerdo cuántas veces yo la he leído, pero
Normalmente cuando uno ve una historia de esas novelas turcas que son bien bonitas, yo no las había visto. Otros días me puse a ver una. Y son lindas, son diferentes. Déjame ver que me fui aquí. Ahí está. Y no estoy diciéndole que vea novelas turcas, fue por accidente que la estaba viendo. Tenemos tiempo limitado para ver otras cosas, pero nunca la había visto. Pero de verdad que cuando tú ves las series y las cosas de televisión, después que tú las ves, ya no las quieres ver otra vez, porque es lo mismo. Pero qué diferente es la palabra, ¿verdad? Yo no sé si a usted le pasa, yo leo el mismo texto. Tú sabes las veces que yo he leído, he dado seminarios, estuve en la universidad, enseñé mucho sobre la creación versus evolución. Me encantaba el tema del Génesis y ver la mano de Dios. Bueno, ¿cuántas veces he leído? Pero cada vez que lo leo, es como si fuera la primera vez que lo leyera, me para los pelitos igual. Porque Dios te revela unas cosas tan lindas en la Escritura cada vez que tú la ves. Que por cierto, cuidado con las revelaciones, siempre tienen que ir de acuerdo a la historia de Dios. Cuando las revelaciones se van más allá de la historia de Dios, normalmente es un disparate del hombre. Pero cuando esas cosas que tú ves en la Escritura va en consono con lo que Dios nos está mostrando a través de toda la Biblia, tú te emocionas porque ves, como lo dice la Escritura, ves ella misma que nos es revelado en un principio. Yo leo Génesis 1:28 y lo he leído muchas veces y de momento hoy otra vez lo repasé y anoche lo repasé y igual me para los pelitos de punta. Porque el primer mandato que Dios le dio a los hombres fue crecer, multiplicados y fructificar la tierra. Y de primera intención tú lo ves sencillo, tú dices, pues eran dos nada más, tenían que hacerlo. Pero mientras más lees y lo comparas dentro de la historia, te ves que este principio comienza el plan y la misión de Dios completa. Porque de qué iba a llenar el hombre la tierra. Empecé a preguntarme esto. Obviamente me llevó a preguntarme qué somos nosotros desde un principio. Dios nos creó espíritu, alma y cuerpo. Y muchas veces cuando leemos esto de primera intención, fructificado y multiplicado, pensamos que, ¿verdad? En que es pues multiplicarse sexualmente, casarse, tener hijos. Pero el hombre es mucho más que lo físico. Somos espíritu, alma y cuerpo. Dios nos creó en una comunión perfecta con Él. Nos puso su espíritu en nosotros. Y esa relación con Él, a la medida que somos más, nosotros vemos que se multiplica. Y lo vamos a leer más adelante, porque el Señor nos acuerda que no importa, en Isaías, cuánta maldad habla en el mundo, la tierra va a ser llena de su gloria. Y si usted tiene una duda, por eso tocamos Apocalipsis 7 al principio. Porque esta visión de Génesis 1, tú la vuelves a ver en Apocalipsis otra vez. Porque ¿qué había? La gente, esta vez multiplicada, pero en lo que Dios quería desde un principio. Número uno, en la multitud que nosotros vimos en el cielo, estaban en comunión primero con Dios. Había esa intimidad que desde un principio Dios quería. Eso lo vamos a ver en el capítulo final de la historia. Estábamos en una multitud juntos. O sea, y la Biblia nos es bien clara que es imposible nosotros tener comunión con Dios si no tenemos comunión los unos con los otros. Yo ayer anoche me llamó un grupo de jóvenes de una iglesia en España que tenían una guerra entre ellos. Había un revolú de esos chismecitos de adolescentes. Por ahí me gusta meterme en esos revoluces porque es momentos de discipular. Y el pastor le dijo, no, pues vamos a llamar al pastor Tolentino, y era un chisme de que él se enamoró de la otra, y me encantan esas historias. Y después que me cuentan la historia de todos sus problemas internos, yo le digo lo que dice la Escritura. Okay, vamos a empezar a partir desde un principio. Nosotros no podemos ver a Dios ni tener comunión con Dios si no hay comunión entre ustedes. Así que esto lo tenemos que hablar. Yo siempre le cuento el final de la historia al principio. Saben que al final los voy a mandar a reconciliarse unos con otros. Porque si nosotros no podemos tener comunión acá, no vamos a tener comunión con el cielo. Porque esa es parte de la misión de Dios con nosotros. Que no solamente que tuviéramos muchos hijos, sino que hubiera una comunión perfecta con Dios, pero a la misma vez que entre Adán y Eva hubiese la comunión que había, era perfecta, estaban juntos delante de la presencia de Dios,
no se ocultaba nada. La desnudez era más allá que la física, era la desnudez del alma. Eran uno, había comunión porque no había pecado, no había egoísmo, no había lucha, no había rencores. Ese es el corazón de Dios para nosotros desde un principio. Y vas a ver que a través de la historia fueron unos principios que Dios le enseñó al pueblo de Israel desde el primero. ¿Se acuerdan? En Josué, cuando le dijo estas palabras, los 10 mandamientos y la palabra de Dios, yo quiero que las viva y las enseñe y las ponga. O sea, el plan de Dios era que el hombre se multiplicara teniendo esa comunión perfecta con Dios. Y nuestra misión es nosotros vivir esa comunión y discipular a otros a tener esa comunión con Dios. Así que aunque sea en una perspectiva transcultural, la misión de Dios será la misma en España, en el Amazonas, en África, en Asia, porque ese es el plan de Dios que se tiene que cumplir. Donde quiera que yo voy, tengo que enseñar lo mismo. Primero, nosotros tenemos que tener comunión con Dios. Tenemos que convertirnos, tenemos que conocer su escritura y tenemos que ser obedientes a ella. Esa es la comunión con Dios. Yo donde quiera que voy, usted o se convierte, y si se convierte tiene que aprender la Biblia, y si tiene que aprender la Biblia, después tiene que obedecerla. Porque esa es la fe puesta en obra, el obedecer la escritura. Ese principio. Y donde está eso, se interseca rápido la relación de unos con otros. Ve cuando tú lees Génesis 1:28, cambia de perspectiva cuando lo ves con la historia. Entonces ya yo no estoy viendo solamente el momento de la creación, sino el corazón de Dios en Génesis 1:28. Nosotros somos espíritu, y ese espíritu que está en relación con el Señor, era lo que el Señor le estaba diciendo, que la tierra fuera llena de eso. El alma, que son las emociones, teníamos que desarrollarla porque el Señor quería que ellos lo hicieran en la comunión de ellos dos. Una relación que vuelve, la escritura todo el tiempo nos habla. Jesús mismo dice que ellos se amen como tú y yo. Y no, como tú me amas a mí y como yo lo amo a ellos, así el amor tiene que ser entre ellos mismos. Ve que esto es más sencillo de lo que creíamos. A veces nosotros lo complicamos, pero la enseñanza bíblica, por eso es que no puede haber diferencias entre nosotros, ni entre los bautistas, pentecostales, catacumberos. Podemos tener cositas diferentes y uno las barbas más largas que otras. Eso puede ser, pero el principio bíblico es exactamente el mismo. Y si es exactamente el mismo, ¿cómo yo no voy a tener comunión con otro hermano que es de otra denominación? Imposible si seguimos esta estructura bíblica. Así que aquí está el hombre. Mira lo que dice el otro, si me pones por el otro slide, Isaías 11:9, le da perspectiva a ese texto de Génesis 1:28. A ver, Isaías 11:9. Porque es el que viene después, el slide que viene después, en el mismo orden. Porque la realidad es, hermano, que ese era el plan de Dios. Estamos hablando profético y aparece en varias ocasiones. Solamente saqué un texto, pero yo tengo como 12 textos que desde Génesis 1 están acordando que el plan de Dios era que como así las aguas cubren la mar, así su gloria fuera esparcida sobre la tierra. Y ese fue el mandato a quién, a Adán y Eva. Aunque usamos Génesis 12 porque fue el llamado específico al pueblo de Israel que representa a la iglesia, el plan de Dios comienza en el Génesis 1. Porque eso no era solamente crecer multiplicado, que tuvieran relaciones y tuvieran hijos. Era que extendieran lo que Dios había puesto en ellos, que era una comunión perfecta de Dios con ellos y unos con otros. Y ese era el plan de Dios. Pero Dios es omnisciente. Él tiene omnisciencia. O sea, Dios, a diferencia de nosotros, desde que puso al hombre, sabía que el hombre iba a caer, que el hombre iba a pecar, que iba a desviarse de su plan. Y él reservó desde antes de la fundación del mundo el sacrificio de su Hijo Jesucristo, porque en la historia, contigo o sin mí, la historia se va a cumplir. Lo que pasa es que Dios es amor, dice la Biblia.
¿Y cómo tú haces un libro de amor si no hay una coprotagonista? Y como nuestro Dios es amor, Dios necesitaba una coprotagonista que se llama la iglesia. Y todo ese amor que Él es, como único nosotros lo íbamos a entender, era si se manifestaba en nosotros. De tal manera que Él comienza creando su amor por el hombre reflejado en el amor de unos por otros. Y en este caso, esa unión perfecta que había entre Adán y Eva. Y dice Isaías 11:9, no harán mal, ni dañarán en todo mi santo monte. Y vamos a ver ahorita por qué el Señor le acordó eso. Porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren la mar. Y esa visión de Dios se extiende por la omnisciencia de Dios desde el principio del Génesis hasta el final en el Apocalipsis. Ahí lo que estamos es viendo lo que yo le llamo un verso extendido en su profecía. ¿Por qué? Porque el hombre siempre ha tratado, el enemigo ha usado al hombre para que siempre haya tratado de dañar ese plan de Dios. Pero eso ya está escrito. Aquí, cuando yo enseño misiones, yo le digo, hermano, ni tú ni yo vamos a cambiar el plan de Dios. Al final, las naciones, Dios sabe quién se va a salvar. Claro que sí. Dios sabe quiénes van a estar en esa fiesta ahí en el cielo. Claro que sí, porque Dios es Dios. ¿Quién duda eso? Lo que pasa es que su plan infinito, eso no se nos fue revelado. ¿Sabe por qué? Porque qué más deleite que nosotros caminemos sabiendo que tenemos la oportunidad de ser parte de ese plan de Dios. A mí no me interesa que me revelen quiénes son, ni yo saber. A mí me revela caminar tratando de ser parte de esa revelación de amor. Sabiendo, ¿verdad?, que yo tengo la oportunidad de ser parte de eso porque la profecía está ahí. Dios quiere que las aguas cubran la mar. Y que donde quiera que sus hijos que entienden este principio puedan ir, hermano. Nosotros este principio de Dios no se nos olvide. Déjenme acordarles algo. Cuando hablamos de la misión de Dios, yo por muchos años trabajé como, mis primeros años de experiencia fueron trabajando como ingeniero de proyectos. Empecé trabajando con un hombre muy famoso que ya murió. Él creó Apple, Steve Jobs. Y Steve fue mi primer jefe. Yo para aquella época trabajaba, me gradué y me fui a trabajar haciendo juegos de video en una maquinita que se llamaban Atari. Y Atari fue la revolución de los juegos de video. Algunos de nosotros, alguien no sabe ni qué es eso, pero para algunos de nosotros que tenemos unos añitos, nuestros hijos y nosotros mismos vivíamos pendientes del próximo Atari que salía para comprar nuestros jueguitos de video. Y yo tuve la oportunidad en aquel momento, ¿verdad?, de trabajar con él y viajé a Sunnyvale, California, y cogí un entrenamiento. Y cuando llegué a Puerto Rico, mi trabajo era, junto con un gran amigo, reclutar gente y construir la primera fábrica de Atari en Puerto Rico. Y obviamente tuvimos que hacer un plan estratégico. Me cogí un año antes de empezar a trabajar, desarrollar el plan estratégico. Era sentar y decir, nosotros queremos hacer 1.2 millones de jueguitos semanales. Imagínate el uso. Y los multimillonarios. Hacíamos 1.2. La primera producción fue de 1.2 millones que se iban a exportar por todo el mundo. Atari tenía solamente 2 plantas manufactureras, una en Texas y otra en Puerto Rico. Y la de California eran Research and Development. Pero teníamos que hacerlo y teníamos que hacer un plan estratégico y sentarnos y crear donde cada parte tenía su encajar en ese plan, que al final lo que había era un montón de jueguitos saliendo y poniéndose en caja y llevándolos a todas partes del mundo, que aún eso era una estrategia porque había que hacer distribución desde Puerto Rico a Estados Unidos, porque todo producto que se produce aquí tiene que ir primero a Estados Unidos. Nosotros no tenemos viajes internacionales desde Puerto Rico. Todo tiene que pasar a través de Florida, especialmente Jacksonville. Y todo este engranaje me obligaba a mí a sentarnos
y crear todo un diseño donde no todo el mundo podía hacer lo mismo. Y quizás el elemento más crítico eran aquella muchacha, la mayoría eran mujeres, que trabajaban ensamblando los juegos. Había mucha gente de apoyo, mucha gente de finanzas, mucha gente de soporte técnico. Quizá una de las cosas lindas que pude aplicar desde un principio, ya yo trabajaba como eso, pero ya era pastor y había conocido la Biblia, ya había empezado a hacer mis viajes misioneros, cuando me entregaron la compañía en Puerto Rico de crear una planta y ser el gerente general en aquella planta. Y yo lo primero que traté fue de coger mis principios bíblicos, los escribí en una pared y traté de aplicarlo en todo. Y una de las cosas fue que las personas más estratégicas en la planta eran aquellas muchachas que iban a ensamblar. Había que tratarlas mejor, tenían que tener buenos sueldos. Para aquella época la mentalidad era clasista, ¿no? Las personas que trabajan en la línea de ensamblaje eran los peores que trataban, pero esos no eran los principios bíblicos. Esos eran mis protagonistas, ¿verdad? La gente que iba a ensamblar. Todos los demás eran equipos de apoyo. Cuando veo esto, ¿verdad? En el principio bíblico de las misiones, hermano, y lo traigo porque es importante que durante la clase usted se ubique dentro de este plan estratégico de Dios, ¿cuál es su parte? Nuestros misioneros son quizá la materia prima más importante que nosotros tenemos. Pero sin un equipo de apoyo, esa materia prima no sirve para nada. Por eso hay mucho fracaso en misiones. Hay muchos fracasos. Los que hayan ido a todos los Comiban, casi siempre se discutía la misma crisis. Porque los misioneros se regresan. Porque hay países como España, aunque le pedí a un hermano que me mueva las estadísticas porque se me hace difícil. Yo siempre traigo España porque leo estadísticas y me pongo mal. Porque a esta altura yo no puedo creer que un país con tanto hispanoamericano viviendo allá, todavía el evangelio, en los últimos reportes de Lausana, aparece que el evangelio en España de españoles disminuyó un 0.1%. Cuando es tan fácil vivir allí en España, se vive bien, es fácil mandar un misionero, todo es barato. Y eso a mí me crea crisis. Y una de las crisis es analizar que mi estrategia misionera no está funcionando. Y tengo que mirar el gran plan. A veces me salgo un poquito de lo que me gusta hacer, que es enseñar y dar clases. Y me voy un poquito a tratar de mirar por qué muchas de estas cosas son teóricas, son lindas, pero fracasan. Y es porque nosotros tenemos que entender que esto es un plan estratégico y se necesitan las piezas fundamentales en este plan. El Señor en Génesis nos muestra su plan. Y durante el proceso en la Escritura, nos muestra la importancia de cada parte, cada equipo. Jesús lo hizo en 3 años y medio. No solamente fue y predicó y sanó al herido, sino que nos enseñó cosas tan fundamentales como lo que era orar por la mies. Hay que orar porque la mies es mucha, los obreros son pocos. Y yo siempre le digo, hermano, nosotros a veces yo pienso en que yo puedo ser parte de esta historia. Tú sabes orar, hermano. ¿Te gusta orar? ¿Tú sientes pasión por orar? Sin oración esto no va para ningún lado, porque es bíblico, nos lo enseñó el maestro en los 3 años y medio. Si yo no oro por obreros a la mies, el Señor, como quiso que tú seas parte de la historia, te dio una carga por orar. Y si tú no oras, Dios va a buscar a otra persona, pero te perdiste el privilegio de ser parte del plan. Y yo nunca he podido ser misionero. De misionero, todos somos misioneros. Ustedes me entienden. En la terminología evangélica, el misionero es el que normalmente coge la maleta, se va y se va a vivir a otro lado, ¿verdad? En la terminología bíblica, tú y yo somos parte de la misión, así que somos misioneros. Así que siempre es bueno aclarar, ¿verdad? ¿En qué término tú dices si eres o no eres misionero? Si es la terminología evangélica, pues no somos los que tenemos la maleta y nos vamos. En la terminología bíblica, tú tienes que ser misionero y parte de esa misión que Dios hizo. Yo no he sido dentro de la terminología evangélica misionero de irme con la maleta a vivir a ningún lado. Pero he tratado de evaluar los dones que el Señor me ha dado. He tratado de evaluar el querer, porque dice la Biblia que Dios pone el querer como el hacer.
No es que complazco mi corazón todo el tiempo, pero si mi corazón glorifica a Dios, me tiro de cabeza. Explico esto. Cuando Dios pone un querer en mí que me muestra su plan, yo lo hago sin pensar. Yo les conté cómo yo llegué a África. No les conté, no me acuerdo. Yo a veces cuento la historia 2 veces. Pero mira, yo llegué a África a trabajar. Me encantó el trabajo de África. Me lo detuvo en la picada de mosca, que como este grupo es pequeño y en la intimidad que estamos, les puedo compartir que hoy salgo a las 11:30 bastante rápido porque tengo cita médica, porque todavía estoy peleando con la picada de la mosca. La picada de la mosca, estaba dándole clase a unos niños ahí en Uganda, me picó una mosca aquí, una mosca en el ojo. Esto me dio leishmaniasis. El ojo, hace 3 semanas me pusieron una córnea, porque tardó dañándome el ojo izquierdo. Y la picada de la nariz me produjo que la larva se fue al hígado, me dañó el hígado y me dio cáncer en los 2 dedos, le conté eso. Pero me volví a salir. Esta semana me di cuenta que el melanoma de los dedos empezó otra vez a molestar. Así que tengo cita ahorita a las 11. Cuando salga de aquí salgo corriendo. Oren por eso, a mí eso no me afecta para nada, para nada. Porque aún si me tuvieran que cortar los dedos, que sería lo próximo, yo los testifico, mire hermano, esto fue para la gloria de Dios y le enseño mis tuquitos de dedos. Así que si no me los cortan, mejor. Pero si me los cortan, lo uso para la gloria de Dios. Pero tengo que ir ahorita, así que lo pongo en oración. Pero lo que le quería traer era eso. O sea, lo que a mí me hizo llegar a África fue que un domingo por la tarde me quería ver una película, no tenía nada que hacer o quería descansar. A veces uno quiere descansar y ver una película. Y a mí me gustan las películas de acción. Pido perdón por eso, ¿verdad? Porque no he crecido mucho ahí. Mi mujer dice que yo no maduro. Pero me gustan las películas esas que el héroe tira muchos tiros y nunca le tiran tiro a él. Y a mí no me gusta que los héroes sufran. Así que busco las bien fantásticas. Y me entretengo porque sé que termina bien. Si sé que termina mal, yo no la pongo. Yo averiguo primero cómo termina la película, porque yo lo que quiero es tener como un momento de paz, sentarme en la televisión y reírme o disfrutar. Pero me gustan las de acción. Busqué y alguien me había regalado una que se llama El Predicador de la Ametralladora. Si alguien de ustedes no lo ha visto, no sé si recomendársela porque es un poquito de mucho tiro. Es fuerte, la película es fuerte, porque es una historia real de un pastor, creo que de Michigan, que era un adicto a las drogas. Él va a una iglesia, se convierte. La película no es cristiana, es secular totalmente, pero es una historia verdadera de este pastor que va a una iglesia. Él se convierte y el día que se convierte tenía un invitado especial que era un hermano africano hablándole de lo que estaba pasando en África, especialmente en Uganda. Y yo estoy viendo la televisión, mi mujer está al lado haciendo algo y siempre está en la computadora y me dice, ¿tú estás llorando? Y yo le dije, sí. Me dice, ¿has llorado toda la película? Y yo, sí, las lágrimas yo me las bebía en la película. Yo no podía creer lo que yo oía. El Señor pues se fue a la misión, no la voy a contar toda por si le da por verla, pero el Señor se fue a la misión recién convertido y allá descubrió que la misión trataba sobre niños, que el ejército de Sudán, si se acuerdan, el ejército del Señor, bien famoso para los años, a principios del año 2000, había un ejército de sudaneses, de una pastora que entró en locura y Dios les reveló que ella tenía que usar el evangelio para convertir a todos los musulmanes de Uganda, y ella creó un ejército de asesinos que se robaba a los niños ugandeses islámicos, se los llevaba para Sudán, ahí los convertían en niños soldados. O sea que en esta película los malos eran los evangélicos y los buenos eran los musulmanes. Que eso a mí me impresionó porque eso es verdad. Después entré, hice un search y encontré la historia. Usted lo puede buscar, El Ejército del Señor, así se llamaba ella, junto con su hijo que se volvió loco. Y raptaban los niños y se los llevaban para allá y los convertían en esclavos, le mataban a los padres al frente. Así empieza la película. Usted se va a sentar y va a ver cómo sacaban los niños de noche, le mataban a los papás, los traumatizaban para llevárselos como esclavos.
Y cuando él fue a África y vio esto, dijo, yo no me puedo quedar así. Y creó un ejército con su iglesia de ex adictos y se los llevó para África. Y empezaba a entrar a Sudán a tiro, sacaba a los nenes y se los llevaba para hogares en Uganda. Yo estoy llorando, creyendo que era una película que no era verdad. Y al final de la película sale la cara de él, la familia y la historia y la iglesia en Estados Unidos que él ministra, controversial, porque ellos tenían que ir allá y los sacaban a tiros a los niños. Yo no voy a entrar en una teología con eso. A mí lo que me impresionó fue lo que pasaba. Cuando terminó la película, yo estaba llorando y sale el email de la iglesia y del pastor. Al final, si usted la alquila, todavía la tienen por ahí, es bien famosa, bien buena la película. Y al final salía el email, le escribí allí mismo y le puse, yo quiero ir. Y él me contestó, yo tengo un viaje un mes, vente conmigo. Así yo llegué a África, por una película de Hollywood, sentado en casa llorando. La Biblia dice que Dios pone el querer y Dios pone el hacer. Yo le digo a mi mujer, me voy para África. Ella me dice, tú estás loco. Y digo, bueno, ya no, creo que ya te habías dado cuenta hace muchos años, así que sí. Y un mes y pico después, junto con un grupo de médicos que le conté, de esa fue la mitad que le conté, de Cape Coral en Florida, no, les di un entrenamiento y me llevé un grupo de médicos a África y fuimos allí a la tribu Katubwe, donde están los niños que eran secuestrados y llevados a Sudán. ¿Por qué esta historia, hermano? Porque cada uno de nosotros, cuando lo que Dios pone en tu corazón durante este seminario va en acorde con la palabra, dice la Escritura, hazlo, pero hazlo con toda tu fuerza. Ahora, si es algo que no está en la Biblia, pues entonces ten cuidado, porque puede ser que estés buscando tu sueño y no el sueño del Señor. Pero si va conforme al llamado de Dios, hermano, sal de aquí, habla con tu pastor. Dios pone en mi corazón hacer esto. Porque Dios usa el querer que pone en tu corazón. Y de ahí para abajo, algún día le contaré lo que pude vivir y todo lo que viví allí en África. Me pasaron cosas fuertes, como esto de las picadas de mosca. Pero aún así, yo no cambio mi experiencia en los 5 años que estuve viajando a esa aldea y trabajando y apoyando el trabajo que hacer. Me llevaba mi secretaria y un grupito de la iglesia, pero mi secretaria la menciono porque ella era experta sacando los gusanos que causaban la leishmaniasis de los pies de los nenes. Ella llegaba y yo le decía, ahí vas con tu palangana. Se sentaba con la palangana y lo único que hacía era con unas pinzas, porque eso es un gusano que se mete en la piel y pone los huevitos y los huevitos en la enfermedad. Ella le encantaba llegar, poner a todos los nenes en filas, trepen los pies en la falda y con unas pinzas, ese era su trabajo cada vez que iba a sacar los gusanos eso de la piel, porque todo el mundo tenía los gusanos. Cosas tan sencillas como esas, pero nos hace parte de una misión. El plan de Dios, hermano, es que a través de diferentes estrategias la tierra sea llena de la gloria de Dios. Y todavía son muchas veces que me siento y escucho historias de los niños que me escriben, algunos de ellos murieron, la gran cantidad de niños allí que trabajamos ya no están, pero en sus cortos años de alguna manera se comunicaban con nosotros, porque ya en África todo el mundo tiene internet, y nos decían, pastor, yo lo que hago es que voy a casa y ellos usaban un símbolo, que no me acuerdo ahora cuál era, que le decía a los papás que eran musulmanes, pero decía, pero yo tengo una cruz. Ellos consiguieron una crucecita de madera y decía, y ponemos la cruz debajo de la almohada para acordarnos que somos cristianos. A pesar de que los papás creían que todo el mundo era musulmán, porque allí los musulmanes son por nacimiento, no es porque siguen la religión. Por lo tanto, ellos me decían, pastor, tengo una crucecita y eso me acuerda que yo soy cristiano y me acuerdo de las historias. Y así nos han escrito y hemos sabido de muchos de ellos. Somos parte de un plan que comenzó en un principio, que cuando el Señor dijo que nos multiplicáramos, estaba hablando no solamente de la perspectiva física, sino de la perspectiva emocional y de la perspectiva espiritual. Que multiplicáramos en la tierra la presencia de Dios y que multiplicáramos en la tierra la relación entre nosotros.
que era crucial para que la gloria de Dios se manifestara en la tierra. Esto no lo podemos hacer solo. Y se acuerdan que le decía en la clase pasada, ¿no será por esto que el símbolo del cristianismo es la cruz? Que es un palo que nos acerca a Dios y uno que nos acerca a los hombres. Porque en su plan divino, Él hizo esta estrategia. En Génesis 3 vemos la caída, si lo pueden poner un poquito más adelante, él en 3:22. Si lo tienen por ahí. Solamente lo voy a mencionar, no lo tienen que leer, pero apúntelo. Génesis 3, 22 al 24. Y es bien interesante porque vuelve a lo mismo. Son esos versículos que uno ha leído y piensa solamente en la parte de la caída. Y que Dios los sacó de cuando nos enseñaron en la escuelita bíblica que el Señor los sacó a Adán y Eva, los expulsó del huerto. Génesis 3, 22 al 24. Los expulsó del huerto, puso un ángel adentro con una espada y no dejó que ellos entraran para atrás. Yo no sé si usted vio en esos textos cuando lo leyó, lo mismo que yo lo vi cuando lo leí desde una perspectiva misionera. Mira qué interesante. El plan de Dios sigue igual. Porque Dios les puso una regla, les puso unos castigos, que esos castigos realmente los iban a llevar a ser bendecidos. Porque los llevaban a aprender de la experiencia del pecado. Dígame usted, mamá, que ha parido hijos, si esa es una de las mejores maldiciones que el Señor le echaba a la mujer. Porque para que usted, si usted no lo sabía, el parir teniendo dolor es una maldición. De esas maldiciones que tienen un propósito tremendo. Porque no hay cosa que acerque más a Dios a los hombres y en el caso de la mujer, a la experiencia de ser madre. Y al hombre, ese yo todavía necesito un teólogo que me lo explique, porque la maldición de trabajar yo la sigo sintiendo como una maldición. Esto, hay que trabajar para comer y las cosas se ponen difíciles. Pero a través del trabajo, hermano, es donde más yo he tenido la oportunidad de llevar la gloria de Dios a las naciones. De tal manera que inclusive el castigo que Dios le dio al hombre tenía un propósito de bien. Y yo nunca lo había quizá visto hasta que lo vi desde una perspectiva misionera. Encima de eso lo saca del huerto y le esconde el árbol de la vida. Para aquellos que leen mucha Biblia, ¿ustedes saben dónde vuelve a aparecer el árbol? Apocalipsis capítulo 22. Vamos a encontrarnos en ese árbol otra vez. Ahí los hermanos vamos a hacer uno, tenemos una fiesta. Lo dice, que ahí Dios tiene guardado, donde nos vamos a reconciliar otra vez en aquel plan original. Ese árbol que ahora mismo el Señor le dice, mira, el plan es otro. Yo se los tenía. Ustedes fallaron. Ahora los saco. Le pongo un ángel. No miren para atrás. Olvídense del árbol ahora mismo porque ustedes no van a estar ahí. Ustedes tienen que hacer una historia. Para que a través de esa historia ustedes conozcan el propósito de ese árbol. Porque disfrutaron de él y no entendieron lo tremendo. La experiencia de amor que era estar en ese árbol junto con la relación con Dios y la comunión con mi mujer. Ahora yo, en un mundo caído, en un mundo donde mi relación con mi esposa se ve en riesgo, porque siempre nosotros somos seres humanos y somos tentados, donde yo me levanto por la mañana sabiendo que Dios me dio una mujer y que tengo que poner mis ojos y mi corazón en ella para que no se me vayan los ojos ni mi corazón detrás de otra mujer. Para que yo tenga una pasión por las cosas de Dios y no busque lo mío y no me quiera hacer rico, sino que lo mío ya no sea mío, sino sea de Dios. Es un mundo caído, pero va a la misma dirección. Yo quiero estar en ese árbol, participar de la vida eterna, en comunión, no solamente ya con mi mujer, sino con el cuerpo de Cristo. Así que toma un sentido ya no negativo, la salida del hombre del huerto. ¿Por qué? Porque tú y yo conocemos el final de la historia y el árbol se nos devuelve. Ya no hay un ángel con él, inclusive, cosa que no dice al principio. Yo me imagino que habían 13 manzanas en ese árbol. ¿Usted sabía eso? Descúbralo usted mismo. Me parece que habían 13 manzanas.
O yo digo 13 guayabas, porque en Puerto Rico me gusta más la guayaba que la manzana. Ese árbol tenía 13 guayabas y Eva se comió una. Y cuando el árbol lo vuelven a presentar en Apocalipsis 22, tenía 12 guayabas. Había una guayaba menos. Si representa las tribus, ¿quién representa? Yo no me voy a romper la cabeza con eso. Yo sé que yo voy caminando a un sitio donde hay un árbol que tiene 12 guayabas, que representa mi comunión con Dios como Dios la quería tener desde un principio. Y una historia que me lleva a ese árbol. ¿Se acuerda la profecía en Isaías que leímos? Nada va a dañar, atrás un poquito, no harán mal ni dañarán en todo mi santo monte. Si usted mira la historia de Israel, dice, pero eso no pasó, porque mira que lo dañaron, aquello físico se fue, después era desierto, allí no vivía nadie, la profecía, todavía el pueblo de Israel mira eso y piensa en lo físico, en que el santo monte era el monte donde aparecía la presencia de Dios. Ellos lo veneran, aquellos son piedras y peñones, que lo que hay es lagartijo y serpiente, pero ellos y no entendían la profecía, no entendían que el plan de Dios era que no importa lo que el hombre trate de hacer, su comunión con Dios no se va a dañar. Donde el hombre tiene su relación y su presencia con él, no se va a dañar. Y encima, a través de sus instrumentos y su plan perfecto, que era mejor porque yo en la compañía que trabajábamos a los 7 años quebró Atari. Se la comió Nintendo. Pero en el plan de Dios, el plan es perfecto y termina bien la historia. Porque las aguas van a ser llenas de la gloria de Dios. ¿Cuántas veces cantamos ese corito? Lo que no nos acordamos cuando cantemos ese corito es que para que eso se dé, usted tiene que montarse en una yola y ser parte de esa bendición de las aguas hasta donde lleguen las aguas. Cuando yo canto ese corito, que la tierra será llena de como las aguas cubren el mar, así será llena la tierra de su gloria. Yo me estoy montando en un barquito para llegar a ese sitio de alguna otra manera, ya sea yo yendo, yo enviando, yo intercediendo, organizando mi iglesia, trabajando en finanzas y empezando a proyectar las finanzas de mi iglesia en el orden bíblico, donde la prioridad no es el templo, ni la silla, ni abrir, ni la adoración, donde la prioridad es nosotros llenar la tierra de la gloria de Dios y que las finanzas de mi iglesia reflejen eso. Importantísimo. Y si alguno que me está oyendo es contable, pues ya sabe que hace tiempo debía haber estado en el trabajo de finanzas y explicarle al equipo financiero que donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Y si el tesoro de mi iglesia está en el plan de Dios, el corazón de mi iglesia va a estar en el corazón de Dios. Así que no todos los contables van a salir con la mochila al campo misionero, sino hay gente que sepa de finanzas, que enderece nuestras iglesias y nos ponga a trabajar en la perspectiva correcta, porque el plan de Dios es supremo y soberano. Vuelvo y salto. Después de Génesis 3, ¿qué viene? Después de la caída, el Señor puso el ángel, caminen, salgan, sigue el mandato, creced y multiplicaos, ¿verdad? Les mandé un castigo para que se acordaran de mí, porque dice la Biblia que el Padre a quien ama, disciplina. Pero el Señor disciplina por amor. Lo que pasa es que yo no sé si usted ha tenido, yo tuve 6 hijos, 3 míos y 3 adoptados. Y les conté que tenía la varita en casa a plena vista para que mis hijos supieran que papi los ama. Y si papi los ama, papi los iba a disciplinar. Acá usamos una varita de guayabo porque era blandita, no tenía espiga, no dolía tanto y lo mejor que no se dañaba y duraba para siempre, esa varita de guayabo. Y aún así, yo tuve una hija, Aixa, mi hija del medio, oye, que yo me rompía la cabeza. Ella, si le daba con la varita, ella ni lloraba. Aquello era duro desde chiquito. Siempre, no necesariamente la disciplina
la gente la maneja bien. Y eso le pasa al hombre. El Señor ha disciplinado desde un principio a la humanidad. Pero siempre sale el hijo conchú, le decimos en Puerto Rico, el conchú. Y yo le decía a Itza, ahora es mi mano derecha, esa es la más cercana a mí. Yo le digo, oye, pero tú eras tan conchúa desde chiquita. Tiene un ministerio precioso y trabaja en fincas orgánicas, ha ido conmigo a Cuba, ha enseñado agricultura orgánica por varios barrios, yo me la llevo para todos lados. Es agricultora aquí en Puerto Rico. Y recibe niños, trabaja, tiene una finca bella en el centro de la isla. Pero esa hija mía era conchúa. Esa yo le tenía, a la una le daba, a una le enseñaba la varita y se arrepentía. A la otra le daba, pero a la otra le tenía que meter 3 varillazos con la varita de guayaba y era conchúa. Somos igualitos, hermano. El Señor nos disciplina, algunos un poquito más, algunos un poquito menos, pero mientras más rápido tú reacciones a la disciplina, hermano, menos son los cantazos que nosotros recibimos. Y yo les decía al principio, para mí esto del COVID es disciplina de parte de Dios. Hay gente que lo ponen de 1000 formas, profético, ¿sabe? Cuando Satanás fue al trono y le dijo, mira, las iglesias están muy cómodas, tú verás, los voy a sacar de las iglesias y no va a quedar ninguno. Y el Señor oyó a Satanás allá, esa porción no está en la Biblia, pero yo me la inventé. Satanás oyó a Satanás hablándole del COVID y le dijo, déjame mandarle uno que saque a la gente de las iglesias. Y el Señor le dijo, hazlo, hazlo. No te preocupes, hazlo. Yo conozco a mi gente. Habrá muchos que su corazón se le va a poner en desesperanza, pero siempre hay un remanente fiel. Porque todo lo que nos sucede, dice la Biblia, ¿verdad? Dándole sentido bíblico a esto que acabo de decirle, dice la Biblia que Dios lo tiene en control. Dios nunca ha perdido el control. Si hay o no hay medicamentos, yo me entretengo con la noticia, pero a mí eso no me preocupa. Porque quien tiene control de todo eso es el Señor. Cuando Él quiera que se vaya, se va. Y el tiempo que se tiene que quedar, se queda. Pero la pregunta mía es si esto no es una oportunidad o es una disciplina. Porque las iglesias estamos demasiado cómodas. Y estamos invirtiendo todo el dinero en tener gente en nuestra iglesia. Crearla lo más atractivamente posible para llevarnos a la iglesia del vecino a que se congregue conmigo. Poníamos 20,000 anuncios en internet para que la gente diera, y esa iglesia es mejor que la mía, me voy con ellos. Y el Señor miró y le dijo a Satanás, mándale el COVID, no te preocupes. Que suene y retiemble por ahí, porque yo voy a sacar un remanente fiel. Porque Dios conoce el juego hasta el final. Satanás no es omnisciente, él es tonto, él ve el momento y la crisis. Pero la Biblia dice que Dios conoce el futuro. Y la Biblia dice que el futuro es bueno para nosotros. Así que yo feliz con lo que Dios vaya a hacer al final. Y el hombre salió, se amontonó y empezó a pecar. Génesis 6, no lo tengo ahí, no lo ponga, pero porque para poder ir más en glance, como decimos. La próxima es que el hombre sale con el mismo llamado a llenar la tierra de la gloria de Dios, a que el evangelio, a que la relación con Dios que quedó en ese grupo, en Adán y Eva, ahora arrepentidos, viendo la mano de Dios, viendo lo que pasa cuando nosotros desobedecemos a Dios, sabiendo eso, la tierra fue la llena de la gloria. Y no hicieron más que salir, se le olvidó la varita, se le olvidó la disciplina, se le olvidó el ángel que tenía la espada, sacándolo momentáneamente del huerto, y el hombre volvió a pecar otra vez. Y dice que la maldad del hombre se multiplicó tanto que el Señor dice en el episodio 2 de nuestra historia, o en el episodio 3, el Señor dice, voy a tener que volverlos al episodio 1 otra vez, porque en el 2 y en el 3 fallaron. Pero no pierda de perspectiva, Dios conoce el futuro. Dios sabía que el hombre iba a fallar. Pero si yo le voy a sacar algo provechoso a esto, es la insistencia de Dios en mostrarnos a nosotros ahora en la gracia, en el Nuevo Testamento, que su plan en Génesis 1 no ha cambiado. Así que ese remanente fiel, bien poquito, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Muchos son los que oyen sobre la misión de Dios,
pero no todo el mundo va a responder a la misión de Dios. Y de ese grupito, Dios los monta en el arca. ¿Se acuerdan de esa historia? Con animalitos de 2 en 2. Volvieron al capítulo 1, a la creación, donde Dios hizo el animal y le puso uno al lado. Y llamó, y Adán y Eva los nombraron. Fíjate que volvió atrás. ¿Por qué Dios volvió atrás? Para recordarnos cuál es el plan. Y volver y recordarlo, y recordarlo. Pero dice la Biblia que la paciencia de Dios tiene un límite. No porque Dios no llegue hasta ahí, sino porque Dios después tiene un plan mejor. Si yo te doy hasta aquí, pero si no te endereza, uso a otro. Yo te he hablado, te he llevado a seminarios, has visto muchas cosas, pero si te vas a quedar viendo seminarios el resto de tu vida, yo voy a llamar a otro, que a veces ni con seminarios dicen, heme aquí, como Isaías, que lo leímos, heme aquí, Señor, envíame a mí. Solamente lo llamó y puso su espíritu en su boca y dice que tocó los labios de Isaías. Isaías respondió y le dijo, Señor, tú eres el que pone el fuego tuyo en mis labios, heme aquí, envíame a mí. Así que pasó el diluvio, salieron, estamos en Génesis 11, ¿quieres ponerlo? Génesis 11. Salieron del diluvio y salieron y llenaron la tierra de la gloria de Dios, ¿sí? Salieron de ahí, aprendieron el juicio de Dios, la varita de guayaba, Dios se la enseñó otra vez. Le dijo cuál era su plan. Salieron del arca y salieron a llenar la tierra de la gloria de Dios. Si usted tiene en su Biblia eso, usted tiene una Biblia que no es cristiana. Porque en la Biblia mía, el hombre no hizo eso. El hombre salió del arca y se amontonaron en una ciudad. ¿No será que nosotros tenemos la tendencia, hermano, a no entender el plan de Dios? Y mientras Dios más nos saca por un lado, es capaz de que aparece la medicina del coronavirus. Volvemos como locos a nuestras iglesias y nos volvemos a encerrar a hacer lo que hasta el día antes del coronavirus hiciéramos. El hombre es tan cabeciduro que es capaz, después de esta prueba que hemos tenido, volver a hacer lo mismo. ¿Qué me hace pensar, hermanos, después de ver un diluvio donde la gente murió ahogado, donde solamente quedó un remanente fiel, enseguida que salieron del arca se amontonaron? ¿Y se acuerdan qué fue lo primero que dijeron? Del 1 al 9, en capítulo 11, no lo vamos a leer, usted ya lo sabe, si no lo lee después. Miren, pues si acaso a Dios se le ocurre sacar la varita, vamos a ponernos 2 maones, 2 chins. Eso le decía a mi nena grande, a la chiquita. Papi nos va a pegar hoy. Vamos a poner, en vez de bregar con la actitud que lo llevó a coger el varillazo mío, yo me acuerdo que la grande le decía a las otras, papi, hoy lo hicimos mal. Seguro que papi nos mete con el palito de guayaba. Así que vamos a ponernos 2 maones para que no nos duela. Yo les dejaba break que se pusieran 2 maones. Y entonces aquí está el pueblo diciendo, el Señor nos mandó un diluvio. Como vamos a seguir siendo cabezones, vamos a hacer un edificio. Vamos a hacer un edificio bien alto para cuando Dios se enoje, no nos ahoguemos. Y volvimos otra vez y nos amontonamos. El Señor, su plan en Génesis seguía siendo el mismo. Esparcirnos por la faz de la tierra para que la tierra fuera llena de su gloria. Y el ser humano tiene la tendencia a amontonarse otra vez. Dice la Biblia que se treparon en ese edificio y el Señor los miró. Yo tengo tantas preguntas cuando llegue al cielo, pero entre ellas preguntar, Señor, yo quiero saber todo lo que tú pensaste cuando bajando del arca se amontonaron y se metieron en un edificio. ¿Cómo tú pudiste mantenernos vivos? Porque era como decir un padre bien frustrado después de bregar la disciplina, a los 2 días, ver al hijo haciendo lo mismo. Para un padre eso es bien frustrante. Imagínate el Padre Celestial mirando en el cielo, viéndonos amontonados. Mira, ahí van con el equipo de música, van con las panderetas,
Mira, aquel sube con el coro de la iglesia, aquel otra lleva las luces para que el culto se vea bien impresionante. Todo eso lo iban a hacer en el edificio ese que estaban construyendo. Aquel tiene un stage nuevo, aquel lleva las cámaras para pasar el culto por Facebook Live y por internet, y el Señor mirándonos después de la pandemia, nosotros con los mismos equipos para montar los mismos kioscos y los mismos edificios para amontonarnos otra vez. Y se nos olvida que todas estas pruebas y situaciones nos muestran el corazón de Dios. Para mí, y yo le decía los otros días a mi iglesia, yo los quiero mucho y yo amo mucho a los hermanos de mi iglesia, pero yo les decía, para mí será bien vergonzoso después que todo esto acabe, que nosotros volvamos otra vez a amontonarnos aquí, y cuando salgamos a hacer el trabajo que Dios nos llevamos a hacer en una iglesia de 120, vayan 15, vayan 20. Yo me niego a que mi iglesia haga eso, porque yo no creo que hemos pasado todo esto para que volvamos a amontonarnos. Y allí en medio de todo el Señor le dijo, pues déjame volver a obligarlo. ¿Saben lo que hizo Dios allá en ese edificio? ¿Se acuerdan lo que Dios hizo? Dice que confundió las lenguas y las dividió. Esa es una asignación para usted, para que se entretenga en la Biblia. Averigüe en cuántas naciones se dividió la tierra. Sí, se dividió la tierra allí. Y es interesante porque si usted ha oído de raíces lingüistas, yo estudié un verano, hice un veranito en Wycliffe, ahí en Texas, que daban el SIL, el Summer Institute of Linguistics. Yo no sé si lo dan todavía, Mauricio, ¿lo darán? Sí, pastor. Sí, todo sí, Wycliffe, usted tiene la oportunidad, no tiene que estudiar mucho, se coge un verano, se llama el Instituto Bíblico, se coge un veranito diferente, se va a coger temperaturas de 105 grados allá a Texas un día, ¿verdad? Pero allí hay aire acondicionado, no se preocupen. Y se coge un curso en el SIL, en el Instituto de Lingüística. Y la vez que yo cogí la clase ahí, es interesante porque las raíces del lenguaje se dividen exactamente en la cantidad de naciones en las que se dividieron en Babel miles de años atrás. Si alguien piensa que estos son casualidades, hermano, siguen las casualidades en la Biblia. El Señor dividió las naciones. Dijo, ya, como mi plan es el mismo, pero en la forma sencilla no pudieron hacerlo. Déjame complicársela. Y cambió las lenguas. Ahora, para trabajar en misiones se nos hace más complicado. Antes había una. Ahora tenemos que aprender lenguaje muchas veces para llevar el evangelio. Pero ¿sabe una cosa? En todo, Dios nos lleva a un final ya hecho. ¿Se acuerda Apocalipsis 7? ¿Quiénes estaban allí? De toda nación, de toda tribu y de toda lengua. Y busquen la cantidad de gente y la visión de los 70 en el Apocalipsis. Cómo esa historia es un hilo tan perfecto desde Génesis. Pasa por miles, por cientos de manos, mentes, ciudades diferentes. Fueron los constructores de la Biblia. Un hilo perfecto que no hay mente que pudiera decir yo voy a hacer un hilo a través de miles de años y que la historia encajara perfecta. Por eso sabemos que la palabra es revelación divina. Y ahí al final aparecen todos aquellos en cual Dios dividió, porque dice que les confundió la lengua y ya no pudieron amontonarse más, sino que entonces fueron llevados a todas las naciones, hasta Apocalipsis 12, que ahí lo vamos a dejar para darle un brequecito, que ahora es a las preguntas y respuestas. Voy a brincar los textos que estaban ahí, después ustedes los van a tener. Ellos van a tener acceso al PowerPoint, ¿sí? ¿O no? Sí, luego les enviamos al final, claro, yo le voy a decir, porque no se preocupe, usted le borra lo que dice Fran Tolentino al frente esto no tiene copyright, usted le pone su nombre. El interés de nosotros no es solamente que usted aprenda, hermano, es que este mensaje hay que llevarlo a la gente. Amén. Estamos dando lo básico, no estamos dando un seminario profundo en misiones, pero lo que es lo que dice la Escritura y la segunda parte, los próximos 4, que tiene que ver con la estrategia diferente actual, no de hace 20 años atrás, sino cómo nosotros podemos hacer misiones.
tenemos que seguir llevando el mensaje a todos lados. Así que todo el material que usted pueda tener y lo que no, yo tengo muchísimo acá, después nos cogemos las direcciones y le mando. Yo tengo como 50 gigas de materiales en diferentes seminarios que hemos dado a través de los años. Se los envío toditos. Buscamos la manera de hacerlo. Yo se los envío a Mauricio y usted se los pide allá. Y herramientas, darle misiones a los niños, todo eso. Termino con Génesis 12, 1 al 3. Ya voy a ponerlo. Ajá. Ok. Pero Jehová había dicho a Abraham, acuérdese, salieron todas esas naciones, salieron de la torre de Babel y se esparcieron. Pero eso ya Dios lo sabía y Dios tenía reservado un plan. Y ahí cogió al primer protagonista de la historia, que fue al pueblo de Israel. Y fue Abraham representando al pueblo de Israel. Pero, ¿qué estamos viendo? El plan de amor, la historia de amor. Ya Dios sabía que se iban a regar. Dios sabía que su corazón se iba a ir, en vez de a regar la gloria de Dios, su corazón se iba a ir a dioses extraños, a servirle a gente extraña. Pero Dios tenía un plan supremo. Y dice, vete de tu tierra y de tu parentela. Lo sacó del huerto. Puso un ángel con una espada. Lo sacó de una torre. Lo sacó de la tierra, lo montó en un arca. Del arca se metieron en una torre, de ahí lo sacó y los mandó a la tierra. Y después que los mandó a la tierra, le da el llamado y el mandato al pueblo de Israel. Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti toda la familia de la tierra. No me acuerdo del nombre. Iba a decir Clint Eastwood, no era Clint Eastwood. El presidente que era artista de Hollywood. ¿Cómo se llama él? Que fue actor bien famoso de westerns, que se hizo presidente. Ronald Reagan. Gracias, Alvara. Ronald Reagan. Yo me acuerdo todavía, estábamos en una actividad y Ronald Reagan, creyente, ¿verdad? Conocido por su escrito y por su pasión por el Señor y muchas cosas. Él hizo, aparte de ser actor, pues, ¿verdad? Él decía dentro de lo que dicen la gente ser creyente, uno no lo sabe, pero él fue el que escribió y dijo que él celebró por primera vez el Día Nacional donde los cristianos iban a Casablanca y los pastores iban a orar. Él estableció eso porque él decía en aquel año que era el año de la iglesia para los Estados Unidos. Estados Unidos fue para los 90 cuando Estados Unidos se hizo famoso por los televangelistas grandes, millonarios. Ya los ministerios no eran de miles de dólares, eran de millones y millones de dólares. Estaban las emisoras de radio y emisoras de televisión espectaculares. Muchos de nosotros nos acordamos porque, ¿verdad? En mi inocencia de aquella época yo creía que esa era la gloria de Dios. Ver que tú ponías la televisión y veías tanto programa lindo y millonario. Y fue una época de gloria para el evangelio en Estados Unidos. Para ese mismo tiempo me cayó en las manos un libro bien pesado. El autor se llama Chuck Colson. De ahí para adelante a Chuck Colson y a David Wilkerson yo lo tengo como mis autores preferidos en cuanto a la profecía bíblica, principalmente para los Estados Unidos. Pero Chuck Colson escribió un libro que en una parte del libro él decía, acá, me llamaron de Cuba y se me fue la imagen. Oye, esta gente cubana, yo los quiero mucho. Chuck Colson escribió, vivimos los peores años de la iglesia. La fama, el stage, el mal uso de fondo. Y él escribió un libro totalmente contrario a lo que Estados Unidos estaba diciendo que era el año de la iglesia.
yo lo leí, me impresionó y decía, espérate, aquí hay como una moneda con dos caras. Tenemos una iglesia creciendo millonaria y un hermano diciendo que la iglesia había vendido sus principios a los principios del mundo y se había alejado de la verdad bíblica y lo sencillo del evangelio. Muchos años después, ya Chuck Colson murió y el presidente también. Yo creo que Chuck Colson tenía razón. Yo creo que la iglesia se acomodó a la bonanza económica, al mucho dinero que había principalmente en Estados Unidos, y acomodaron el evangelio a lo que a nosotros nos gusta, a grandes edificios, las cosas impresionantes, y nos olvidamos del sacrificio del evangelio, de que aquí el enfoque era rescatar al perdido, no era que nosotros estuviéramos cómodos. ¿Sabes por qué lo traigo? Por este llamado que Dios le hizo a Abraham en Génesis 12. Sal de tu comodidad, sal de tu comodidad, sal de lo que a tu carne le gusta y ve a la tierra, que no te voy a decir dónde es, porque la esperanza y la fe nos hace crecer. Si Dios nos dijera a dónde íbamos a ir, nos quita la mitad del gozo. Pero el saber que vamos a obedecer sin saber a dónde es lo que a Dios le interesa. Y sal de la casa y de la comodidad y ve a hacer lo que yo como iglesia te llamé a hacer. La tendencia de los hombres, salen de ese llamado y ¿qué hacían? Se amontonaban, construían edificios, compraban aviones, competían quién tenía el avión más grande y nos alejamos de los principios bíblicos de Dios. Yo entiendo que hay una gran posibilidad que nosotros seamos la última generación. Las verdades bíblicas ya están tan cumplidas y la historia, el peso que tenemos nosotros de cumplir el llamado, para mí, Tolentino, se convierte en uno de los más críticos en la historia. Ya no vivir de apariencia, porque ya hasta los que tenían dinero y templos ya no nos podemos reunir por el coronavirus y hemos tenido que entender que el Señor nos está enseñando lo básico y lo que es importante y las prioridades. Que el mundo se muere gente todos los días sin Cristo. Que no íbamos a visitar a los ancianos en los hospitales cuando podíamos y ahora no podemos y mueren solos sin Cristo y sin aire, muchos de ellos. Que eso no nos puede volver a pasar. Yo creo que el coronavirus va a pasar. Pero cuando el coronavirus va a pasar, la primera reunión que yo tengo en la iglesia, desde hoy en adelante comenzamos un ministerio sólido para predicarle a las personas viejitas que están en los hospitales, porque no lo hicimos y se nos fueron sin Cristo. Si no aprendemos a golpe, hermano, no vamos a aprender. Mauricio, un tiempo para preguntas, respuestas y... Sí, si me permite hacer un comentario y ya vamos a abrir los micrófonos. Ese pasaje de Génesis 12 me impacta mucho porque de alguna manera el Señor le dice a Abraham inicialmente de bendiciones específicas para él por ser un siervo de Dios, pero al final me impacta muchísimo porque conecta la relación de Abraham y Dios y la obra de Dios en Abraham. Lo conecta con la obra de Dios en Cristo, en la cruz del Calvario. Cuando dice, y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Y en Cristo es que van a todas las familias de la tierra a ser benditas en la medida de que llegue el evangelio a todas esas naciones. Entonces ese pasaje me impacta mucho y gracias, pastor, por la colación. Vamos a abrir los micrófonos. Voy a pedirle a que solamente abra el micrófono si usted va a preguntar algo o hacer algún comentario y cuando termine lo puede cerrar para que no se vayan a meter otros ruidos. Entonces ya abrimos los micrófonos y usted puede abrir su micrófono y con gusto el pastor va a responder sus preguntas o a escuchar sus comentarios. Adelante, hermanos. Amén. Si los hay, si no, no es obligado, ¿verdad? Pero queremos siempre dar el espacio que si hay algo
que yo dije no se entendió bien, o yo tengo derecho a equivocarme también. Usted me puede corregir y yo lo voy a recibir en amor. Así que no, el peor profesor es el que cree que se la sabe toda. Es lindo escucharte de nuevo, Tolentino. Hacían Amén. años que no te escuchaba dando una conferencia, así que me gozo en Qué escucharte. lindo, Me deleité. qué bueno, bendiciones. Amén. Qué bendiciones. Un privilegio lindo. Amén, amén. Ángela Si alguien más. Sanabria también quiere hacer una pregunta. Adelante, hermana, puede abrir su micrófono. Ángel. Ok, adelante, hermano. Buenos días. Días. Bueno, hermano, no, interesantísimo toda esta postura y cómo ver la relación de en qué parte estamos nosotros dentro del plan de Dios. Sabemos que estamos agendados, pero conocer realmente el lugar y lo que allí por el motivo por el cual también estoy aquí. Entonces, bueno, es interesantísimo poder ir viendo cada una de estas posturas y entenderlo desde el punto de vista Claro. He tomado y pensado pues en esa parte de esas misiones que Dios nos ha enviado y salir de la iglesia, pues lo que dice el por lo menos no había tenido esta perspectiva pues de cómo Dios ha ido esparciendo durante muchos años, nos ha ido esparciendo para que realmente llenemos la tierra de su gloria. Eso era lo que quería comentar, hermano. Gracias. Amén, hermana. Mira, y algo que yo les comentaba ahorita de mi tiempo de experiencia con la industria, era que, y yo lo aprendí desde un principio, yo reunía a mi staff, los diferentes directores y gerentes, y siempre le daba la primera oportunidad al gerente de distribución. Y yo le decía, dinos cuáles son tus problemas, porque la razón de ser de todos nosotros es que los jueguitos salgan por la otra esquina. Después me fui para la farmacéutica y hacía lo mismo. Yo, la primera oportunidad siempre se la daba al director de lo último, de la distribución. Y le decía, ¿cuáles son tus problemas? Bueno, tenemos que poner tantos medicamentos. Yo hacía cremitas vaginales para una compañía farmacéutica. Y él me decía, teníamos que hacer tanta cantidad de potecitos de cremita y tenían que estar para tal día. Entonces miraba al otro grupo y le decía, ahora cada uno de ustedes va a decirme dónde está conforme a la situación que plantea la persona de distribución, porque cada uno de ustedes tiene que tener parte en ese plan final. Y si el plan final de Dios es que las vidas se salven, lo que yo esté haciendo, si me trabajo en escuela bíblica, ¿qué yo hago en escuela bíblica? Discipulo a los niños. ¿A qué yo los estoy discipulando? Yo no sé, pues tienen un problema. Porque entonces, ¿qué tipo de discipulado le estamos dando a los niños? Los estamos enseñando a que son luz en medio de tinieblas, a que desde ya son misioneros, a que desde ya cuando tengan en la escuela, en su vida, ellos van a dar testimonio y tienen la capacidad de enseñar testimonio con su vida. Si es escuela bíblica, hermano, tiene que contestarse dentro del plan de Dios que usted está haciendo. Porque si ni sabe lo que está enseñando ni para qué, tenemos un problema. Y posiblemente estamos tirando, ¿se acuerdan? Lo traje en la clase anterior. Estamos tirando la flecha, pero le estamos dando el target equivocado. Amén. Eso nos ayuda en contestación a lo que tú planteas, de no importa lo que hacemos. No hay que estar preguntando en el Señor, ¿dónde voy a estar? No, donde estoy, yo tengo que ser parte de ese plan. Y si no lo encuentra, entonces tienes que reevaluar lo que estás haciendo. Amén. Yo creo que no hay más. Estamos claros o no se atreven una de las dos. No, estamos claros. Pastor, y a esta altura, después de 3 clases. Así. Me gustaría orar por usted, pastor, antes de que amén. Se retire, ¿verdad? Amén, que voy para el médico, sí. Creo que llevamos eso, que cada uno de nosotros llevemos eso en nuestro corazón estos días, estas semanas, para orar por su salud. Padre, te alabo y te bendigo en esta hora. Te doy gracias por la vida de mi hermano Frank, Señor. Yo oro en el nombre de tu Hijo Jesucristo pidiéndote, Señor, amén, que tú pongas tu mano sanadora
sobre mi hermano Frank. Señor, cualquier célula maligna, cualquier órgano que no esté funcionando bien, cualquier organismo extraño en su cuerpo, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, yo te pido que seas removiéndolo, Padre amado. Sí, Señor. Pueda ser limpio por el poder de tu sangre preciosa, Señor. Que mi hermano pueda estar completamente sano para la gloria de tu nombre, que esto traiga honra y gloria a tu nombre. Oramos por los médicos que los van a ver incluso, para que ellos Amén. vean y sean testigos de la obra preciosa tuya en la cruz del Calvario, de la cual tú empezaste a hablar aún desde el mismo Génesis, Señor. Te bendecimos y te alabamos en el nombre de tu Hijo Jesucristo y te damos gracias porque la vida de mi hermano y la vida de cada uno de nosotros y nuestra salud y todo lo que somos y todo lo que hacemos es para la gloria de tu nombre y dependemos completamente de ti, Padre. En Cristo Jesús te bendecimos y te alabamos. Amén. Amén, amén. Dios les bendiga, hermano. Saludos para todos, bendición. Amén. Dios les guarde. Saludos. Bendición, mi hermano Frank. Nos vemos entonces en una semana, el próximo miércoles. Hablamos. Y les testifico de sanidad. Amén, amén. Bendiciones. Amén, bendiciones. Muchas gracias. De mucha bendición esta reunión. Gracias. Mucho gusto, mi hermana, con mucho gusto y bendiciones para usted y para todos. Que Dios los bendiga. Gracias. Gracias. Bendición. Amén.